El edificio tenía algo raro, algo que no podía explicar. Desde el primer día que entré, sentí como si los pasillos respiraran, como si las paredes absorbieran cada uno de mis pasos y los guardaran en secreto. Pero era barato, y la luz natural de las ventanas, gigantescas, parecía suficiente para disipar el peso de la atmósfera. O eso pensé al principio. Fue en mi primera semana cuando lo conocí. Mi vecino del 4B, señor Guzmán. Él apareció mientras yo luchaba por cargar una caja con mis utensilios de cocina. Salí al pasillo y sin hacer ruido él simplemente estaba ahí. Lo noté demasiado tarde. Su sombra ya se cernía sobre mí antes de que escuchara su voz. Permítame ayudarla. No sé por qué dudé. Quizá fue el tono tan controlado, como si cada palabra estuviera medida para sonar, amable pero sin ningún rastro real de emoción. Aún así le entregué la caja. Caminó unos pasos delante de mí, pero nunca dejó de mirarme de reojo. Era incómodo, como si me estuviera analizando, clasificando. Cuando dejó la caja dentro de mi apartamento, inclinó la cabeza y dijo, «Es un edificio tranquilo. Espero que lo disfrute», y se fue. Así sin más. Ni un hasta luego ni una sonrisa amable. Solo giró y desapareció por el pasillo, dejando en el aire algo pesado que no sabía cómo definir. Las primeras noches en el edificio fueron aún más raras. El silencio no era normal. No era un silencio vacío. Era denso, como si el lugar estuviera escuchando. Entonces comenzaron los ruidos. La primera vez me despertaron a las 3 de la mañana. Sonaban como pasos arrastrándose por el piso de arriba, justo en el 4B. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez Guzmán estaba moviendo muebles. Pero después escuché algo más. Un golpe seco como si algo hubiera caído. Y luego, un grito. El grito me puso de pie en la cama con el corazón acelerado. Era breve, como un jadeo de alguien sorprendido por el dolor. Me dije a mí misma que no tenía que meterme, que seguramente no era nada. Pero antes de darme cuenta ya estaba descalza y saliendo al pasillo. El aire estaba helado o quizá era solo mi imaginación. Subí las escaleras despacio con las manos temblando. Cuando llegué al piso de Guzmán, el silencio era absoluto. La luz del pasillo parpadeaba de forma intermitente, llenándolo todo de sombras en movimiento. Respiré hondo y toqué la puerta del 4B. Una vez. Nada. 2 veces. El eco de mis golpes resonó demasiado fuerte. «¿Señor Guzmán?», llamé con la voz apenas firme. «¿Todo bien?». El sonido del cerrojo me hizo retroceder un paso. La puerta se abrió solo unos centímetros. Y ahí estaba él, con esa misma expresión neutra, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. «¿Pasa algo?», preguntó con su voz suave, casi musical. Tragué saliva. Escuché ruidos. Pensé que tal vez algo andaba mal. Él ladeó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando mis palabras. «Lo siento mucho. A veces muevo cosas. Soy un coleccionista de antigüedades, ¿sabe?». Dijo esto con una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Eran fríos, vacíos, como 2 espejos que devolvían nada. Asentí torpemente, deseando que cerrara la puerta. Y lo hizo, pero lo hizo lento, como si quisiera asegurarse de que yo notara cada segundo que tardaba en desaparecer. Cuando volví a mi apartamento, no podía calmarme. No dejaba de darle vueltas a la conversación. Traté de distraerme mirando por la ventana y entonces lo vi. Ahí estaba Guzmán, en el contenedor de basura del edificio, tirando algo envuelto en una bolsa negra. Lo hacía con una calma tan metódica que parecía una ceremonia. Al día siguiente, mi buzón tenía algo inesperado. Entre las cartas encontré una hoja doblada cuidadosamente. Al abrirla sentí que el mundo se detenía por un instante. «Él no es quien crees». No podía dejar de pensar en la nota. «Él no es quien crees». Las palabras se repetían en mi cabeza como una alarma constante, imposible de ignorar. Algo en mi vecino del 4B no cuadraba, y esa bolsa negra que tiró al contenedor no me dejaba en paz. Era como si una parte de mí supiera que tenía que mirar más de cerca, aunque otra parte rogara que dejara todo como estaba. Pasé los siguientes días observándolo. Desde mi ventana, veía cómo Guzmán salía cada noche alrededor de la misma hora, siempre cargando las mismas bolsas negras. Nunca lo hacía durante el día. ¿Por qué? ¿Qué había en esas bolsas? Un miércoles por la mañana, decidí que ya había tenido suficiente. Esperé a que Guzmán saliera de su departamento y, en cuanto el pasillo estuvo despejado, bajé al sótano. Las escaleras crujían bajo mis pies, y cada paso parecía una invitación para que alguien me descubriera. El sótano del edificio era peor de lo que había imaginado.
Un lugar húmedo, oscuro, con el olor rancio de algo que había estado encerrado demasiado tiempo. Las paredes estaban cubiertas de manchas y el aire era denso, casi irrespirable. Caminé lentamente, iluminando el camino con la linterna de mi celular. Fue entonces cuando vi las herramientas. Había una mesa contra la pared, llena de cuchillos oxidados, alicates y algo que parecía una pequeña sierra. Todo estaba cubierto de polvo, pero el suelo frente a la mesa no. Había marcas recientes, como si alguien hubiera movido algo pesado. El olor era peor en esa parte del sótano, un hedor metálico y dulzón que me revolvió el estómago. Entonces lo vi, una mancha oscura en el suelo, parcialmente seca pero aún fresca en los bordes. Me agaché para mirar más de cerca, y fue cuando lo escuché. ¿Qué está haciendo aquí? Me giré tan rápido que casi caigo de espaldas. El portero del edificio estaba en la entrada del sótano, mirándome con una expresión mezcla de sospecha y advertencia. Yo solo quería ver el sótano, mentí, tratando de sonar casual mientras ocultaba mi celular detrás de mí. Este lugar es territorio del señor Guzmán. Nadie debería estar aquí, dijo con un tono firme que no invitaba a discusión. Asentí rápidamente y murmuré una disculpa antes de salir del sótano. Mis piernas temblaban, y sentí su mirada clavada en mi espalda hasta que llegué al pasillo principal. De vuelta en mi apartamento traté de calmarme, pero mi mente no dejaba de reproducir lo que había visto. Las herramientas, la mancha. ¿Por qué el portero estaba tan seguro de que el sótano le pertenecía a Guzmán? Esa noche fue peor. Dormí poco y mal, con sueños llenos de figuras sin rostro golpeando mi puerta. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba en el pasillo, observándome. Al día siguiente decidí investigar más. Busqué en internet todo lo que pude sobre Guzmán, pero no encontré nada. Era como si no existiera antes de 5 años atrás. Ni una red social, ni un registro público, ni siquiera una foto. Fue entonces cuando lo encontré. Mientras revisaba mis notas de lo que había visto en el sótano, recordé una de las puertas que pasé por alto. Algo estaba atascado en la parte inferior. Fui al sótano nuevamente, esta vez en plena madrugada, cuando sabía que Guzmán no estaría en casa. Me acerqué a esa puerta con cuidado, iluminándola con mi celular. Y ahí estaba, un mechón de cabello largo, oscuro y seco, cubierto de algo que no quería identificar. Mi garganta se cerró, y mis manos comenzaron a temblar. Pero antes de que pudiera procesarlo, escuché un ruido detrás de mí. Pasos. Apagué la linterna y contuve la respiración, con el corazón golpeándome en las costillas. Alguien estaba ahí, y esta vez no era el portero. Desde que encontré ese mechón de cabello, no he vuelto a ser la misma. Cada sombra en mi apartamento parece más oscura, cada crujido en las paredes más amenazante. Paso las noches mirando fijamente la puerta de mi departamento, esperando no sé qué. No me atreví a volver al sótano. Aún así, el recuerdo de ese cabello atorado en la puerta me seguía a todas partes. No podía dejar de pensar en lo que había detrás. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en un dibujo para un cliente, alguien golpeó mi puerta. Me sobresalté tanto que derramé el café sobre el papel. Me quedé inmóvil esperando que el visitante se rindiera, pero los golpes continuaron, pausados pero insistentes. Cuando abrí, ahí estaba Guzmán, con esa sonrisa impecable que nunca llegaba a sus ojos. Carla, lamento interrumpirte. Su voz era suave, casi melosa, y me ponía la piel de gallina. Nunca me había llamado por mi nombre antes. ¿Cómo lo sabía? Quería invitarte a cenar. Es raro encontrar vecinos agradables en este edificio, y pensé que podríamos conocernos mejor. Mi primera reacción fue negarme. Todo en mí gritaba que no debía aceptar, pero su mirada, esa mirada gélida, parecía perforarme. No podía decir que no. Si lo hacía, ¿qué pensaría? ¿Qué haría? Claro, suena bien. Mentí, esforzándome por sonreír. Perfecto. Te espero esta noche a las 8. Se dio la vuelta sin más, como si ya supiera que aceptaría. El resto del día lo pasé en un estado de pánico controlado. ¿Por qué me había invitado? ¿Era una especie de prueba? ¿Sabía que había estado en el sótano? A las 8 en punto toqué su puerta, vestida con lo más discreto que pude encontrar. Él me recibió con una sonrisa cortés y un gesto para que entrara. El interior de su departamento era tan impecable como esperaba, pero lo que me desconcertó fue su esterilidad. No había fotos, ni cuadros, ni objetos personales que sugirieran algo de humanidad. Cada cosa estaba en su lugar, como si nadie realmente viviera ahí.
La mesa estaba preparada con precisión quirúrgica. 2 platos, 2 copas de vino, un candelabro en el centro. Guzmán me ofreció asiento, y yo me senté sintiéndome como una marioneta en su escenario perfectamente diseñado. Espero que te guste el estofado. Es una receta familiar, dijo mientras servía en mi plato. Tomé un bocado, aunque mi estómago estaba demasiado revuelto para procesar la comida. Traté de mantener una conversación casual, pero cada pregunta que hacía, él la devolvía con más interés en mí que en él. ¿Vives sola, verdad?, preguntó, su tono casual, pero sus ojos clavados en los míos. Sí. Bueno, no tengo familia cerca, mentí, sintiéndome como una presa atrapada bajo su mirada. Mientras hablábamos, me distrajo un sonido proveniente de una puerta al fondo del pasillo. Era casi imperceptible, como un leve susurro o un crujido. ¿Qué hay ahí?, pregunté señalando la puerta. Él siguió mi mirada y por un momento, su sonrisa se desvaneció. Fue apenas un segundo, pero suficiente para hacerme estremecer. O solo un cuarto de almacenamiento. Nada interesante. Su tono recuperó esa falsa calidez, pero sus ojos seguían siendo 2 pozos oscuros. No podía dejar de mirar la puerta. Había algo en ella, una presencia casi palpable. ¿Te importa si voy al baño?, pregunté, tratando de sonar despreocupada. Claro, está al final del pasillo, respondió, inclinando la cabeza ligeramente, como si me estuviera evaluando. Me levanté, caminando despacio tratando de no mirar directamente a esa puerta, pero cuando pasé junto a ella, algo me hizo detenerme. La manija estaba desgastada, como si alguien la hubiera usado una y otra vez con demasiada fuerza. Extendí la mano casi sin pensarlo, pero antes de que pudiera tocarla, sentí una presencia detrás de mí. Hay cosas que es mejor no ver. Carla. La voz de Guzmán estaba tan cerca que casi pude sentir su aliento en mi nuca. Me giré rápidamente, mi corazón desbocado, pero él solo estaba allí sonriendo. Su expresión era tranquila, pero sus ojos eran otra cosa. Fríos, calculadores. Regresé a la mesa, sintiendo que el aire en el departamento se hacía más pesado. Terminamos la cena en un silencio incómodo, y él me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir. Fue agradable tener compañía. Su sonrisa no se movió ni un milímetro mientras cerraba la puerta detrás de mí. De vuelta en mi apartamento, abrí el paquete que me había dado antes de despedirme. Era un pequeño obsequio, según él, como agradecimiento. Dentro encontré un reloj roto y un mechón de cabello rubio. Me quedé helada. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Si sigues indagando, serás la siguiente. No sé en qué momento la desesperación se convirtió en una decisión. Tal vez fue el reloj roto en mis manos. Fue ese mensaje que aún iluminaba la pantalla de mi celular como una advertencia. Pero esa noche algo dentro de mí cambió. No podía quedarme más tiempo en la oscuridad, esperando a que Guzmán hiciera el siguiente movimiento. Si quería respuestas, tendría que ir por ellas. Pasé horas mirando la puerta del 4B desde la mirilla de mi apartamento. Las luces estaban apagadas y el silencio reinaba en el pasillo. A las 3 de la madrugada, cuando estaba segura de que Guzmán no estaba en casa, tomé una linterna y una copia de una ganzúa que encontré en un tutorial semanas atrás. Mi corazón latía con fuerza, cada latido un eco en mis oídos. Abrí la puerta del 4B con manos temblorosas. El departamento estaba en penumbras, pero no necesitaba luz para sentirlo. El aire era distinto. Era pesado, frío, cargado de algo que no podía nombrar. La sala estaba igual de impoluta que durante nuestra cena, pero sabía que lo que buscaba no estaba allí. Caminé hacia el pasillo donde estaba esa puerta. Mi mano temblaba tanto que tardé varios intentos en girar la perilla. Al final lo logré. La habitación era un abismo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, todas en blanco y negro, rostros de mujeres sonrientes, pero con una tristeza que parecía traspasar el papel. Reconocí a algunas de las mujeres que aparecían en las noticias de personas desaparecidas. Y entonces lo vi, una foto mía. Era una imagen tomada desde la ventana de mi sala. Yo estaba sentada, dibujando, completamente ajena al ojo que me observaba. Sentí náuseas. En el centro de la habitación había una mesa cubierta de herramientas quirúrgicas, cuchillos, sierras, pinzas, todas perfectamente alineadas como si fueran parte de un ritual macabro, y junto a ellas un diario. Lo abrí con cuidado como si el simple contacto pudiera quemarme.
Las páginas estaban llenas de confesiones, escritas con una caligrafía meticulosa. Cada entrada era una descripción de cómo Guzmán había acechado, atrapado y asesinado. Pasé las páginas horrorizada hasta que encontré mi nombre. La entrada hablaba de mí, cómo me había observado desde el día que me mudé, cómo le divertía mi curiosidad, cómo planeaba que yo fuera su obra maestra. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no podía detenerme. Tenía que salir de allí. Entonces escuché el ruido. La puerta del departamento se cerró con un golpe seco. Guzmán había regresado. Apagué la linterna y me escondí detrás de un armario. Apenas podía respirar. Escuché sus pasos en la sala, su respiración tranquila. Carla. Su voz era un susurro, pero lo suficientemente fuerte para helarme la sangre. Sabía que vendrías. Siempre supe que no podrías resistirte. Los pasos se acercaron al pasillo, y luego a la habitación donde estaba. El armario no era un escondite perfecto. Podía ver sus pies deteniéndose justo frente a mí. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó, su tono burlón. Abrí el celular con manos temblorosas y empecé a grabar. Si iba a morir, alguien debía saber lo que había hecho. Cuando Guzmán abrió el armario, salté hacia él con todas mis fuerzas, empujándolo hacia la mesa. Tropezó, y una de sus herramientas cayó al suelo. La tomé sin pensar y la clavé en su brazo. Él gritó, un sonido visceral lleno de furia y dolor. Aproveché el momento para correr. Pero antes de llegar a la puerta, me agarró del cabello y me tiró al suelo. No saldrás de aquí viva, gruñó mientras trataba de inmovilizarme. En un acto desesperado lo golpeé con el celular dejándolo caer al suelo. Se distrajo lo suficiente como para que yo pudiera patearlo y zafarme. Salí corriendo del departamento gritando por ayuda. El pasillo parecía interminable, pero finalmente llegué a mi puerta y me encerré. Llamé a la policía jadeando y llorando, mientras escuchaba los pasos de Guzmán acercándose a mi puerta. «Esto no ha terminado, Carla», susurró desde el otro lado. Cuando la policía llegó, Guzmán ya no estaba. Revisaron su departamento y el sótano, encontrando suficientes pruebas para vincularlo con múltiples asesinatos. Pero él había desaparecido como si nunca hubiera existido. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí una nota por debajo de mi puerta. Solo decía, siempre estoy mirando. Estadísticamente, 1 de cada 10 personas son psicópatas. Así que pregúntate, ¿cuántas personas hay en tu vecindario? ¿100? ¿200? En ese caso podrías tener a 10 o 20 psicópatas viviendo a tu lado. Tal vez los has dejado entrar a tu casa, o quizás incluso son miembros de tu propia familia. Dale like si te gustó este video. La cantidad de likes que recibo son el parámetro para saber si quieren o no más historias así. Y no olvides suscribirte para más.